Verano, quien haya tenido vacaciones, porque desde luego el general director de la UME no las ha tenido. Saludo muy afectuosamente al consejero de la Nunciatura Apostólica, al presidente de la COPE, a los compañeros de la mesa, a nuestra presidenta de honor y a todos ustedes, socias, socios, señoras y señores que han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy. Va a intervenir el secretario general y portavoz de la conferencia, Francisco César García Maján, de la Conferencia Episcopal. Él es una persona con una preparación jurídica y eclesiástica verdaderamente brillante y muy completa, doctor en Derecho Canónico, en fin, pero la misión para presentar al conferenciante compete al general y, por tanto, yo no me voy a extender porque seguramente obligaría a nuestro general a ser reiterativo, de manera que hago una pequeña presentación del presentador, de Francisco Javier Marcos Izquierdo, que además los dos son toledanos. Permítanme que para mí eso puntúe. El general además es hijo predilecto de Castilla-La Mancha, o sea que es profeta en su tierra. Se le quiere, se le aprecia y se le valora. El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, que es lo que la Ley de Defensa Nacional atribuye importantes responsabilidades. Hoy mismo nos ha tenido en vilo porque en un momento dado, cuando estábamos comiendo tranquilamente, ha recibido una llamada urgente del Ministerio de Defensa, y cuando alguien con su responsabilidad recibe llamadas intempestivas, te tienes que echar a temblar. Pero esperemos que no sea nada importante. Él, entre otras muchas cosas, ha sido director de la Academia de Infantería de Toledo y ha dirigido misiones en Afganistán, en Líbano, en Croacia, en Sarajevo. En fin, es diplomado de Estado Mayor, máster por el Instituto Estratégico de los Estados Unidos. Es un buen ejemplo de la cualificación que hoy tienen nuestros jefes y oficiales de un ejército del que todos los españoles pueden sentirse orgullosos. De manera que estamos muy contentos y muy agradecidos de que presentes a nuestro invitado, del que últimamente diré, para terminar, que el otro día busqué en YouTube y te escuché una homilía sobre el buen samaritano, que tiene mucha actualidad. No digo más. Cuando quieras, general, tuya es la palabra. Muchas gracias, presidente. Decía Sir Francis Bacon hace 500 años que la lectura hace al hombre completo, la conversación le hace ágil y escribir le hace preciso. Señoras y señores, buenas tardes. Les confieso que para mí es una enorme satisfacción acompañarles hoy en este evento en el Club Siglo XXI. Si el motivo es presentar a un hombre de la categoría de quien hoy centra nuestra atención, don Francisco César García Maján, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que además es amigo, esta satisfacción es aún mayor. También les confieso que mi presencia no solo obedece a la amable invitación del propio don César, sino también a mi admiración hacia quienes sirven a los demás. Me explico. Cuando recibí su llamada, le dije sí, porque como militar comprometido a dar la vida por todos ustedes que me escuchan, si preciso fuera, siempre me he sentido especialmente identificado con quienes de cualquier forma comprometen su vida al servicio del prójimo, tal y como don César viene haciendo desde que en 1986 fuera ordenado sacerdote por el cardenal don Marcelo González Martín, figura esencial de la Iglesia española del siglo XX.
a la elocuencia en su oratoria, a su visión amplia de los interrogantes que plantea el mundo actual, se suman en don César su intensa formación académica y su dilatada experiencia ministerial y docente. Un todo tan prolijo que trazar una pincelada sobre sus rasgos se me hace una tarea muy ardua, que ocuparía un tiempo que excede el que me he concedido. Literalmente, don César es el claro exponente de obispo entusiasta, dialogante y alegre en el trato, sin duda fruto de esa privilegiada mezcla de sangre paterna toledana y materna sevillana que corre por sus venas. Ingredientes, si me permiten el símil, que oportunamente combinados le han llevado, entre otras muchas responsabilidades, a ser la voz de los obispos españoles. Para mí, don César, querido César, eres ejemplo de sacerdote, maestro y amigo. De sacerdote en el que uno encuentra afecto, sentido común y buen consejo. De maestro al que sus alumnos quieren escuchar por lo interesante y ameno de su pedagogía. Y también, todo hay que decirlo, por tu buen humor. De amigo, porque cada día nos ayudas a crecer más, a ser mejores. Y eso te hace más grande. Estoy convencido de que la vida de nuestro conferenciante se ajusta al espíritu de una inscripción grabada en piedra en una de nuestras academias militares. Y leo: cuando una sólida educación despeja el entendimiento y fortalece el corazón, aunque no alcance a transformar en héroes a todos los jóvenes que la reciben, tiene una gran responsabilidad de predisponer a muchos y de conseguir algunos. Esta tarde nos va a hablar sobre un camino, el de la libertad religiosa, clave en los sistemas de relaciones Iglesia-Estado. Digo bien, un camino, pues como cualquier camino para cumplir su propósito, debe estar siempre despejado, allanado y abierto a todos. Señoras y señores, mi tiempo toca a su fin, y también el de su generosa atención a este soldado, pero no así el de don César García Magán, de quien acertadamente, como decía al principio, diría Bacon, que es completo, ágil y preciso, y de quien digo yo que es ejemplo de obispo, maestro y amigo. Gracias por su atención. Adelante. Gracias. Excelentísimo señor don José María Barreda, presidente del Club Siglo XXI y querido expresidente de nuestra Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Excelentísimo señor don Francisco Javier Marcos, teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, querido amigo Javier. Ilustrísimo señor consejero de la Nunciatura Apostólica en España, grazie di essere venuto, malgrado tutti i lavori, tutte le obblighe, di essere qua con noi questo pomeriggio. Señores vicesecretarios de la Conferencia Episcopal Española y queridos colaboradores, señor lugarteniente y canciller para España Occidental de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, señora vicepresidenta del Club Siglo XXI, socios y socias, señores directivos del Grupo Ábside Media, del Grupo Editorial PPC, de Cáritas Española, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, querido vicario episcopal y ecónomos de Archidiócesis de Toledo, señoras y señores. Dice el refrán español que es de bien nacidos ser agradecidos. En primer lugar, por ello, deseo manifestar mi profundo agradecimiento al presidente Barreda por esta generosa invitación que me cursó el pasado mes de mayo cuando celebrábamos juntos el Día de Castilla-La Mancha en Albacete. Muchas gracias por tu detalle, tu sensibilidad de querer escuchar una presencia de la Iglesia en este foro de diálogo tan prestigioso. Igualmente, mi viva gratitud al teniente general Javier Marcos por haber aceptado realizar mi presentación en medio de las altas y delicadas tareas que realiza. Bueno, de todo lo que ha dicho no hagan mucho caso porque brota de la generosidad, del cariño, del corazón amigo que de la objetividad de la persona. Mi general, querido Javier,
muchas gracias por el servicio eficaz, leal y abnegado que tú, junto con tus soldados, como te gusta decir, de la UME, prestáis a España y a la sociedad española. Especialmente después de vuestro trabajo duro de este estío, para lo cual pido un aplauso para ellos. Mi intervención versará sobre el derecho fundamental de libertad religiosa como clave en los diversos sistemas de relaciones Iglesia-Estado. Dividiré mi exposición en tres partes. De entrada, trataré sucintamente la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico español, puesto que ustedes bien conocen. A continuación, me detendré en la libertad religiosa en la doctrina de la Iglesia Católica y finalmente abordaré la valoración de los diversos sistemas de relaciones Iglesia-Estado a la luz del Concilio Vaticano II. El argumento que nos ocupa, además de su cotidiana actualidad, como se puede constatar en los medios de comunicación, es de una importancia fundamental en un Estado democrático. En efecto, la tutela y el desarrollo del derecho fundamental de libertad religiosa constituyen un test del grado de democracia y de libertad de una sociedad y del ordenamiento jurídico de un Estado. Primero, la libertad religiosa y la confesionalidad en el ordenamiento jurídico español. España, como bien sabemos, ha sido un país confesional católico durante casi toda su historia, y no solamente durante el pasado régimen político. Desde el inicio de la época constitucional en el siglo XIX, prácticamente todas las constituciones establecían la religión católica como religión oficial del Estado. Únicamente la Constitución de 1869 proclamó la libertad de cultos. Con la Segunda República, que se autocalificaba como aconfesional, se perdió una oportunidad para instaurar un verdadero régimen de libertad religiosa. Si bien es cierto que se reconocía la libertad religiosa en el plano individual, era claramente limitadora en el plano y ámbito colectivo, siendo esta una dimensión esencial de la libertad religiosa. La Constitución de 1931 ponía numerosas trabas a la actuación de las confesiones y entes religiosos, incluso a la misma existencia de alguno de ellos, como fue el caso de la Compañía de Jesús. El régimen del general Franco restableció la confesionalidad católica del Estado y se comprometía a que toda su legislación se adecuara a la doctrina de la Iglesia. Cabe señalar al respecto que este compromiso obligó al régimen a aceptar cierta libertad religiosa después del Concilio Vaticano II, promulgando la Ley de Libertad Religiosa de 1967. En el ordenamiento jurídico español actual se recoge este derecho en los artículos 16 y 55.1 de la Constitución de 1978 y se desarrolla en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. El artículo 10 constituye la pieza básica y clave que el poder constituyente legisló sobre el derecho fundamental de libertad religiosa y la relación del Estado con el factor religioso. En el parágrafo primero se reconoce como derecho fundamental la libertad religiosa, juntamente con la ideológica y de culto, en su doble dimensión individual y comunitaria, con la única limitación del orden público. Recoge una tendencia, este artículo, de muchos textos constitucionales en los que se hace referencia a las libertades que se reclaman con la libertad de pensamiento entendida en sentido amplio. El parágrafo tercero diseña el marco del nuevo sistema jurídico-político del Estado español respecto a la religión. En primer lugar, se abandona el anterior régimen de confesionalidad para establecer un sistema de aconfesionalidad del Estado. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, dice la Constitución. Es decir, el Estado español se sitúa en una posición de neutralidad frente a las distintas confesiones y deja de ser formalmente un Estado confesional católico. Ahora bien, en el párrafo siguiente explica cuál es la valoración que la Constitución realiza del hecho religioso. A saber, se trata de una neutralidad positiva y abierta, ya que juntamente con el principio de neutralidad, el constituyente hace una valoración positiva de lo religioso, no de mera tolerancia,
al ordenar a los poderes públicos que, sobre la base sociológica de las creencias religiosas de la sociedad española, mantengan relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Por tanto, tan constitucional es el principio de aconfesionalidad religiosa como el que la doctrina llama de cooperación con las iglesias y confesiones. Podemos concluir que la Constitución establece un régimen de aconfesionalidad con colaboración, lejos de un pretendido sistema de separación pura del Estado respecto a las confesiones religiosas, en el que el Estado no tuviera ninguna relación con ellas, ni mucho menos un sistema de laicismo antirreligioso. En estos dos últimos casos, una separación sin relación y un laicismo antirreligioso, estaríamos en otro modelo de articulación de lo religioso que no es el que prevé la Constitución vigente. La Constitución no se detiene a especificar el contenido del derecho de libertad religiosa, aunque podríamos acudir para su concreción a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a otros convenios internacionales de los que España es parte, como el Pacto para los Derechos Civiles y Políticos, en virtud del artículo 10, parágrafo 2 de la Constitución. Para ello, se promulgó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que desarrolla el contenido de ese derecho fundamental. El artículo 2 de dicha ley orgánica enumera el haz de derechos y facultades incluidos en el derecho fundamental de libertad religiosa, tanto en el plano individual como comunitario. Me permito subrayar que este elenco se adecua perfectamente a los estándares de libertad religiosa recogidos en el derecho internacional y en el derecho europeo. El artículo 3 establece los límites al derecho de libertad religiosa. Se indica que estos son la protección de los derechos fundamentales de los demás, la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática. Segunda parte, libertad religiosa en la doctrina de la Iglesia católica. Ni el Evangelio ni los demás escritos neotestamentarios pretenden ser un tratado de derecho público. Por esto, no puede buscarse en ellos una respuesta omnicomprensiva a todas las cuestiones del cristiano y de la comunidad religiosa ante la comunidad política. Sin embargo, de la actitud y enseñanzas de Jesucristo y de sus discípulos se desprenden una serie de principios que en germen entonces se irán desarrollando después por el magisterio eclesiástico. Jesucristo establece como criterio fundamental de relaciones entre la Iglesia y la comunidad política el dualismo de sociedades y de potestades, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Se precisa así una diferencia fundamental entre orden religioso y orden temporal, entre la comunidad política y la comunidad religiosa, reconociendo a cada una su ámbito propio de competencias y actuaciones. Se niega, por una parte, la soberanía absoluta o totalitaria del César e igualmente se niega todo tipo de mesianismo político. Toda la historia de las relaciones entre la Iglesia y el poder político es consecuencia del principio mantenido por el cristianismo. Por ello, la separación jurídica entre Iglesia y Estado, es decir, la distinción entre ambas realidades y sus autoridades y autonomía recíproca, siempre tendrán que estar presentes, sea cual sea el sistema político concreto donde se desarrollen esas relaciones. Como consecuencia, la aparición del cristianismo introduce en la historia la distinción entre orden político y orden religioso. Frente al monismo del mundo precristiano, con la identidad o confusión entre esfera religiosa y esfera política, el dualismo cristiano supone una revolución en el orden político. Pues en el planteamiento de las relaciones entre lo político y lo religioso se abre un espacio de libertad para la persona. Joseph Ratzinger, en su libro Iglesia, Ecumenismo y Política, ha hablado de la revolución cristiana de la soberanía. Por ello, dice Joseph Ratzinger, los cristianos fueron considerados como ateos, faltos de sociabilidad y de espíritu cívico o peligrosos transgresores del orden político-religioso del imperio. El dualismo cristiano planteó un problema, entre comillas, en el ámbito de la comunidad política.
En Occidente, una vez roto el principio monista pagano, no ha sido ya posible la vuelta atrás. Cuando pasados los siglos el Estado moderno va a pretender un absolutismo de poder y soberanía, se va a encontrar con el problema del dualismo cristiano. Esta distinción y esta separación es la que ha permitido la evolución a sociedades plurales y a la consolidación y formulación de los derechos humanos. Estos principios los encontramos articulados en el Concilio Vaticano II. Se deducen sobre todo del análisis de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, y de la Declaración sobre Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae. La Constitución Gaudium et Spes se refiere a las relaciones Iglesia-Estado en su conjunto, enunciando principios generales, especialmente en el número 76, donde se sintetizan estos principios. Primero, un dualismo de sociedades. Iglesia y Estado son sociedades mutuamente independientes y autónomas. Rige por una parte el principio de libertad e independencia de la Iglesia y por otro el de laicidad y autonomía del Estado. Segundo, la sana cooperación necesaria en bien del hombre simultáneamente fiel y ciudadano. Tercero, si la finalidad de la Iglesia como la del Estado es la persona humana, como principio, centro y fin del orden social, debe observarse un tercer principio general, el de la primacía de la persona humana, o en términos equivalentes, el servicio de Iglesia y Estado a la persona humana. Como hemos dicho, la Declaración Dignitatis Humanae trata el principio primero y fundamental de las relaciones de la Iglesia con el Estado, a saber, el derecho de libertad religiosa. La Iglesia ha sintetizado su doctrina en esta declaración. La había precedido la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII y la han ido reafirmando los papas sucesivos, así como las conferencias episcopales de distintos países. La confesión de que la verdad se impone con su propia fuerza, la declaración de que todo hombre tiene derecho a la libertad religiosa y la petición de que ésta sea reconocida en los ordenamientos jurídicos, la explicación de dicho derecho como inmunidad de coacción y su fundamentación en la dignidad de la persona humana, son novedades del magisterio de la Iglesia en la declaración conciliar, aunque el concilio las extrae del Evangelio y de la tradición de la Iglesia y de la maduración de estos principios a lo largo de la historia. Se trata de una libertad jurídica, es decir, un derecho erga omnes, que se exige lo mismo ante las personas particulares que ante los grupos sociales, especialmente ante el Estado y ante cualquier potestad humana. Subrayamos con el concilio que es un derecho verdadero, ius un unicuique tribuendi, no es una concesión o un regalo que nos hace el Estado, ni siquiera es una mera tolerancia. El objeto de este derecho consiste en sentido negativo en la exclusión de toda coacción, sea física o moral, que pueda atentar contra la autonomía en el ámbito de lo religioso. En sentido positivo, se trata de la afirmación de una autonomía del hombre para actuar conforme a su conciencia en lo religioso, tanto en público como en privado, solo o asociado dentro de los debidos límites. ¿Cuáles son estos límites? ¿Cuál es el criterio de intervención del Estado para garantizar el derecho de libertad religiosa y para reprimir esos abusos o para armonizar su ejercicio? El concilio marca tres principios generales como delimitadores de la potestad civil en materia de libertad religiosa. Primero, la mayor libertad posible y la mínima restricción necesaria. Segundo, la no discriminación de personas en virtud de la religión, es decir, la igualdad jurídica ante la ley. Tercero, la no arbitrariedad del poder político, es decir, la actuación del Estado tiene que estar sujeta a normas previas. Como criterio específico de intervención, el concilio adopta el criterio del orden público y lo describe como compuesto por tres componentes esenciales, que son la tutela de los derechos humanos de las personas, la paz pública y la custodia de la pública moralidad. A los pretendidos abusos que pudieran generarse en nombre de la libertad religiosa, hemos de aplicarle los principios del orden público justo, y es en virtud de estos principios como el Estado puede actuar.
Además, merece la pena poner de manifiesto que existe una notable sintonía y paralelismo entre los principios que marca la Declaración Dignitatis Humanae y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 a la que nos hemos referido. Tercera parte, valoración de los sistemas de relaciones Iglesia-Estado. Con respecto a los diversos sistemas de relaciones Iglesia-Estado, el Concilio Vaticano II hace una valoración del sistema de confesionalidad y del sistema de aconfesionalidad. La valoración del sistema de confesionalidad se recoge en el número 6 de la citada declaración, donde se establecen dos condiciones para la legitimidad de dicho sistema. Primero, que existan peculiares circunstancias que lleven a un reconocimiento civil especial, así dice el concilio, reconocimiento civil especial a una comunidad religiosa. Y segundo, y fundamental, que ese tratamiento especial tiene que estar acompañado a la vez de un reconocimiento de la libertad religiosa plena hacia las demás personas y comunidades que no pertenezcan a esa religión oficial, a esa religión confesional. Hagamos notar que se habla de un reconocimiento civil especial y no se usa el término confesionalidad, dada la posible ambigüedad del mismo según la base doctrinal de la que se parta. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se refiere siempre a un dualismo de sociedades. En algunas iglesias acatólicas y en otras religiones se identifica con un monismo de sociedades. En conclusión, el derecho de libertad religiosa completa es un límite necesario de legitimidad del sistema de confesionalidad. Este es admitido, pero en peculiares circunstancias. Por lo tanto, está muy circunscrito a momentos históricos especiales y más bien del pasado. Con respecto al sistema de aconfesionalidad o de separación, en sentido jurídico, consiste en que ninguna religión o iglesia es asumida como religión oficial del Estado, separación política, y se mantiene la distinción jurídica entre la Iglesia y el Estado, así como la recíproca autonomía de ambas comunidades. La separación en sentido jurídico-político es considerada por el Concilio Vaticano II como el sistema más difundido universalmente al cual se tiende hoy. Ahora bien, sea que un Estado tenga el régimen de aconfesionalidad, sea que tenga uno de confesionalidad, el criterio de legitimación en ambos casos es que haya una libertad religiosa real. Por eso la libertad religiosa se constituye en el criterio de discernimiento para cualquier régimen o cualquier sistema de relaciones Iglesia-Estado. Y se mantiene, esto es, basta para la Iglesia con que se dé un régimen de libertad religiosa sinceramente llevado a la práctica. En definitiva, y con esto que hemos expuesto, sistema de confesionalidad y sistema de aconfesionalidad tienden a igualarse y a desdibujar sus fronteras, puesto que en ambos casos la libertad religiosa es lo que les legitima a ambos sistemas. Además, cabe subrayar que no es un principio a priori que el sistema de confesionalidad impida la libertad religiosa, ni que el sistema de aconfesionalidad la garantice. Me se ha permitido dar un par de ejemplos al respecto. Gran Bretaña y Suiza tienen un sistema de confesionalidad y, sin embargo, se garantiza plenamente la libertad religiosa. Por el contrario, China, Cuba o Corea del Norte tienen un sistema de aconfesionalidad y no hay una garantía total ni efectiva del derecho de libertad religiosa en estos países. A modo de conclusión, el Concilio Vaticano II subraya entre sus principios para las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política el principio de primacía de la persona humana. Esta marca el interés y el fin de la Iglesia en establecer relaciones coordinadas con los Estados para estar más y mejor al servicio de la persona, que es ciudadano y fiel de la Iglesia, y especialmente para prestar su colaboración desinteresada al servicio de bien común de todos los hombres. Como dijo el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, en su encíclica Redemptor Hominis, el hombre es y será siempre el camino de la Iglesia. Ayer como hoy, Iglesia y Estado, ámbito espiritual y ámbito temporal, están llamados a encontrarse y a descubrir soluciones conjuntas para los distintos problemas y desafíos que la sociedad vaya presentando. Creo
que no se trata de una condena a entenderse, sino de una exigencia y de una responsabilidad recíproca, puesto que la Iglesia busca servir al fin espiritual del ser humano y el Estado busca proveer al bien común como servicio a sus ciudadanos. Y ambos servicios confluyen en la unidad de la persona en su dimensión religiosa y social. En definitiva, ni debemos abdicar del diálogo ni de la cooperación, ni debemos asustarnos ante los retos que ellos suponen. Para nosotros, cristianos, la razón y el modelo es que la palabra de Dios se hizo carne, se hizo historia humana. Muchas gracias. Estamos dentro del tiempo, ¿no, presidente? Muchas gracias. Muchas gracias al general por decir de César lo que es de César. Y muchas gracias al ponente por su intervención brillante y clarificadora. Creo que tienen a su disposición un papel donde pueden formular alguna pregunta si lo desean. Por favor, si así lo hacen, pásenlo para que se las podamos plantear al ponente. Y también, si alguien se anima a hacer la pregunta de viva voz, no tenemos ningún problema y estoy seguro que don César tampoco. Adelante, pueden recoger, creo que hay algunas. Por ahí me han señalado alguna papeleta. No, me había parecido que había... Bueno, ese es el problema que tiene cuando se habla claro y conciso, que la gente al final parece que se ha quedado con todas las cuestiones resueltas. Si me permiten, mientras alguien se anima, yo le plantearía al portavoz de la conferencia episcopal, adelante, prefiero que sean ustedes quien la formule. Venga. Gracias, presidente. Solo una pregunta referida a la Constitución española. Yo quería entender que el segundo artículo que usted menciona, hay una cierta prioridad por la religión católica. Sí, o interpreté mal el artículo, que lo volveré a leer, o interpreté mal lo que usted estaba leyendo. ¿Podría aclarar eso, por favor? Muchas gracias. Sí, en ese principio de cooperación del 16.3 que les he citado a ustedes, no hay esa, es una mención que se basa en el presupuesto sociológico de ser la confesión mayoritaria, pero no excluye con carácter exclusivo, puesto que dice la Iglesia Católica y otras confesiones. De hecho, el Estado mantiene igualmente acuerdos con la confesión, con las iglesias evangélicas, con la comunidad judía, con la comunidad islámica. Entonces, esa mención obedece a la realidad fáctica de ser la confesión mayoritaria, pero no implica ningún tipo de confesionalidad, porque el 16.1 lo deja claro y el mismo 16.3 en el primer enunciado. ¿Por qué lo menciona entonces? Bueno, lo menciona por la realidad fáctica de ser la confesión mayoritaria, pero no implica ni una exclusión de las otras, no implica una exclusión de las otras. Bueno, prioridad, si quiere, cronológica, los primeros acuerdos que se establece después de la Constitución es con la Iglesia Católica, los acuerdos del 79, que son los que sustituyen con el acuerdo básico del 76, sustituyen al famoso concordato del 53, que estaba ya muerto y sepultado en el momento de la Constitución. Gracias. Nada. En su exposición ha hecho un recorrido histórico acerca del tratamiento que las diversas constituciones que hemos tenido en España, demasiadas para que hubiera estabilidad política y parlamentaria,
ha habido en relación con la Iglesia, ¿no? Desde la Constitución de 1812 hasta la actual de 1978, y con la excepción que ha señalado de la Constitución de 1869, en el resto de las mismas se da una clara preponderancia a la Iglesia católica. E incluso en muchos momentos de nuestra historia ha habido tensión, incluso problemas políticos y diplomáticos con protestantes y con otras creencias. Esa situación ha cambiado absolutamente y hoy la libertad religiosa se ve de otra manera, y desde la propia Iglesia se defiende no solamente la libertad de los católicos, sino la libertad de cualquier persona que quiera abrazar sus propias creencias. Yo creo que eso es un cambio cualitativo en el proceso de la sociedad española, y en la medida en que recientemente pues hemos tenido algunas noticias que se relacionan con otro tipo de religiones, me gustaría saber cuál es la posición de la conferencia. Sí, pues gracias, presidente Barreda. La posición de la conferencia episcopal está marcada, sin duda, por lo que es la doctrina de la Iglesia, tal como aparece en el compendio de la doctrina social y en el magisterio pontificio. Ha habido distintos pronunciamientos de la conferencia episcopal donde siempre se ha mantenido la defensa del derecho fundamental de libertad religiosa en todas sus dimensiones, en ese doble ámbito personal y comunitario, porque no puede ser de otra forma, porque en última instancia se basa en la actitud de Jesús, ¿no? Jesús en el Evangelio no obliga a nadie a que le siga, no obliga a nadie a aceptarle en la fe. Claro que hubo seguidores, pero hubo muchos que escucharon su magisterio, su exposición, y no quisieron seguirle. Algún caso pues aparece en el Evangelio. Y es que Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, y esa imagen y esa semejanza consiste en que somos capaces de entender y de amar, tenemos un entendimiento y una libertad, y eso es lo que nos asemeja a Él, pues jamás viola nuestra libertad. Jamás viola nuestra libertad, porque sería un principio de contradicción en Dios mismo, lo cual no es posible, nos hace libres. Entonces Dios jamás viola nuestra libertad y nos deja siempre en esa libertad. San Juan Pablo II decía que la fe no puede imponerse, la fe puede proponerse, y queda libertad en cada uno, en la opción fundamental de su conciencia, de aceptar esa propuesta de Dios o rechazarla, por supuesto. Cuando el año 2000 hubo una de las celebraciones, es opinión mía, discutible, más impactante, fue el acto de purificación de memoria que se hizo en San Pedro, y allí el Papa San Juan Pablo II, bueno, pues pidió, usted ha hablado de esa evolución en la historia, pidió perdón por las veces que en la historia no había estado tan claro ese principio de la libertad. Hay dos preguntas que se relacionan con esta cuestión de José Beltrán de Vida Nueva, que plantea del 1 al 10 cómo valoraría la libertad religiosa en España, y otra plantea: la libertad religiosa conlleva que el Estado permita confesiones o carencias que violen los derechos humanos proclamados por la ONU. Sí, con la segunda evidentemente no, porque ya hemos dicho que esa libertad religiosa está vinculada, lo dice la Ley Orgánica de 1980 y lo dice también la Magisterio de la Iglesia, tiene el límite del orden público justo, y un elemento esencial de ese orden público justo es la tutela y defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, evidentemente no. En cuanto a la libertad la valoración de la libertad religiosa en España, está claro lo que hemos dicho desde el punto de vista jurídico. Está garantizada no solamente en la Constitución española, en ley orgánica, sino en los compromisos internacionales que tiene España como signataria del Pacto Internacional
de derechos humanos, en concreto el primer Pacto Internacional de Derechos Humanos, de derechos civiles y políticos, y también de las otras convenciones, como el principio de la Carta Europea de Derechos Humanos, lo que también España es signataria y, por lo tanto, está plenamente garantizada y tutelada jurídicamente. José Ramón Navarro, de ABC, le pide una valoración sobre el nuevo nuncio en dos aspectos. Primero, se trata de una propuesta de los tiempos de Francisco, pero ha estado parada durante tiempo. ¿Cuáles son las razones? Y segundo, antes de llegar a España ya hay críticas sobre, entre comillas, ¿es el hombre que la Iglesia necesita en España? ¿Contribuirá a alinear la Iglesia con el Papa? Bien, esta pregunta que me hace don José Ramón, estando aquí Monseñor Josep, el consejero de la Nunciatura, hay que hacérsela a él, no me la tiene que hacer a mí, ¿no? Pero como él seguramente tiene menos libertad para hablar de este tema que yo, por razones de oficio, yo ya como no me honro de haber pertenecido, de haber sido colega de Monseñor Josep, y vaya por delante que me honro de haber servido a la Santa Sede durante 13 años, donde aprendí muchas cosas, sobre todo aprendí a valorar la comunión eclesial, aprendí a respetar las diferencias en la catolicidad y aprendí siempre a estar en comunión con el Santo Padre. Y fuera del Santo Padre, no, fuera del Papa, sucesor de Pedro, no hay Iglesia Católica de Jesucristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oye, ¿por qué no fuera de eso? Pues mire, cuando nos encontramos con Jesucristo se lo preguntan, que por qué no fundó la iglesia de otra forma. Pero mientras tanto, sin Pedro no hay iglesia. Tampoco sin obispos, que son sucesores de los apóstoles, con todas las limitaciones que tenemos, tampoco hay iglesia. Bueno, dicho lo cual, parada, las razones, don José Ramón, yo no sé si ha estado parada o ha sido simplemente la cronología de los tiempos, porque por medio de el mes de agosto falleció el Papa Francisco, como usted mismo apuntaba, parece ser. Vamos, yo lo que les leo a ustedes, que es de donde aprendo, incluso cuando quiero saber qué ha pasado en una plenaria, les leo a ustedes para enterarme, o a una permanente, les leo a ustedes para saber qué ha pasado en una plenaria, en una permanente. Algunas de las personas que están aquí son para mí fuente de conocimiento de lo que pasa en reuniones de permanente y de plenaria. Entonces, parece ser pues que ha habido, esa cronología, el Papa por medio, el Papa que muere, etcétera. Mire, eso de oscuro pasado me parece que es un prejuicio que antes de conocer a una persona le etiquetamos. Eso es muy peligroso. Etiquetar personas, ponernos en prejuicios sobre la persona, quedarnos en la cáscara y no llegar al corazón de cada uno, eso tiene muchos riesgos de no llegar a conocer cómo es una persona. Yo creo que Monseñor Pioppo, al cual tuve la ocasión de conocerle hace ya bastantes años, cuando ambos, más jóvenes que ahora, estábamos al servicio de la Santa Sede, coincidimos en la Secretaría de Estado, él era secretario del Cardenal Sodano, secretario de Estado, servidor de ustedes, trabajaba en la sección de lengua española, me ocupaba de asuntos de América Latina, pues es un hombre de una trayectoria diplomática consolidada y prestigiosa, ¿no? Que, tiene conocimiento del mundo hispano, tiene conocimiento tanto en América como en África. Nuestro pequeño espacio residual en África, Guinea Ecuatorial, él lo conoce porque ha sido nuncio en Camerún y Guinea, ¿no? Y luego, evidentemente, la experiencia de esos años de secretario del Cardenal Sodano, pues eso da un bagaje de conocimiento de la Iglesia muy importante. Y luego ha gozado de la confianza de Juan Pablo II, de Benito XVI, de Francisco, que, como usted señalaba, empezó a gestarse el nombramiento con él, y ahora ha confirmado el nombramiento pues el Papa León. ¿Viene para alinear a la Iglesia en España? Pues es que la Iglesia española, mire usted, estamos alineados con el Papa. No me consta, no hay ningún obispo que sea díscolo, sino que todos con una diversidad de carismas, de sensibilidades, pero es que eso es bueno, ¿no? Porque la catolicidad no implica uniformidad, la unidad no implica uniformidad, ¿no? Ahí está lo que decía, ahora que tenemos un Papa Agustino, lo que decía San Agustín, ¿no? Pues en lo necesario unidad, en lo que es opinable diversidad y en todo caridad.
Tres principios que son interesantes no solamente para los obispos, sino para toda la comunidad cristiana, incluso para la comunidad no cristiana, para el ámbito civil también. Por lo tanto, había comunión perfecta con el Papa Francisco y hay comunión perfecta con el Papa León XIV. El consejero de la Nunciatura Apostólica ha pedido la palabra. Sí, una pregunta, ¿Qué? si es posible. Su Excelencia. Te pasan el micrófono. Su Excelencia, gracias por lo que ha compartido. Google Traductor me está ayudando ahora. Mientras usted hablaba, se me ocurrió que la definición de Santa Sede, de la Santa Sede y de la Iglesia Católica en el derecho canónico es persona moral, no de persona confesional. De hecho, la Santa Sede a nivel internacional no aboga por una confesión, sino por la libertad religiosa. Mi pregunta es, ¿cómo cumple esta tarea la Iglesia Católica en España? ¿Podríamos decir que la Iglesia Católica en España no aboga por una confesión religiosa? Gracias. Muchas gracias, monseñor, pero vamos, aquí ya digo, de estas cosas es usted el que hay que preguntar, pero bueno, le obedezco. Efectivamente, esa distinción es muy interesante, lo que usted ha señalado, de persona moral, que es el único momento en el que en el Código de Derecho Canónico se habla de persona moral, porque en el Código del 83 se habla de persona jurídica, a diferencia del Código del 17, que ampliaba el concepto de persona moral para otros entes, y parece ser, según dicen los estudiosos, que fue en esa última redacción que tuvo San Juan Pablo II con un equipo de revisores, de técnicos, ¿no?, después de los esquemas que había de código antes de su promulgación, pues quiso el Papa cambiarlo precisamente para poner de manifiesto que esa personalidad de la Santa Sede de la Iglesia Católica, como usted bien sabe, no depende de la concesión de ninguna autoridad, sea civil o sea del propio ordenamiento canónico, sino que es preexistente de per se, la Santa Sede y la Iglesia Católica la tienen. Con respecto al tema que decía de la confesionalidad, evidentemente, en la historia de los, como usted bien sabe, en la historia de los concordatos, ¿no?, de los acuerdos de la Santa Sede con los estados, ha habido una evolución en la fundamentación de los mismos. Recordemos para todos que son tratados de derecho internacional que se rigen por la Convención de Viena sobre el derecho de tratados, mientras que en siglos anteriores, ¿no?, en la edad moderna, incluso en la primera parte de la edad contemporánea, tenemos aquí a un historiador cualificado, profesor de la universidad, se basaba en el concepto, ¿no?, de la Iglesia como un ordenamiento jurídico perfecto, como societas perfecta. Evidentemente, después del concilio, Concordato 53 también hace mención a eso, después del concilio el punto de anclaje, el punto de fundamento es el derecho a libertad religiosa. Como usted dice, la Santa Sede no promueve ni en el ámbito internacional pues esa confesionalidad, sino lo que aboga y se convierte en defensora del derecho fundamental de libertad religiosa. El Papa Juan Pablo II en sus viajes y el Papa Benedicto, pues evidentemente siempre lo han proclamado y han reivindicado esa libertad religiosa para todos, para cristianos y no cristianos, en los encuentros que ha habido en todos los viajes con otras confesiones, con otras religiones. Pues claro, en esa línea está la Conferencia Episcopal Española. Los obispos, la Conferencia Episcopal Española, aceptamos plenamente pues ese marco jurídico español que viene dado por la Constitución, que viene dado por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que viene dado por los acuerdos o los compromisos internacionales de España, y ahí trabajamos, ¿no? Y sin restricciones y exigiéndola para todos, que es lo que nos pide también nuestra propia fe, ¿no? E igualmente, por ejemplo, ha habido iniciativas en parte de la Conferencia Episcopal, pues cuando fue la ley de eutanasia o en algún otro momento, que hemos hecho pronunciamientos conjuntos con las otras iglesias cristianas, incluso con miembros de otras religiones, musulmanes, judíos, etcétera, para dar una voz única en defensa de los derechos fundamentales de la persona.
Hay una pregunta doble de Europa Press, muy de actualidad. La primera dice, ¿qué le parece que España se vaya a retirar de Eurovisión si Israel mantiene su participación? Y después pregunta, ¿considera que en Palestina se está cometiendo un genocidio? Bueno, mire usted, hay muchas cuestiones de la vida social, en la vida comunitaria, que son opinables, y que tampoco, ya les dije en la introducción que no tenemos que encontrar en el Evangelio ni en la enseñanza de los apóstoles o los escritos neotestamentarios, no son ni un tratado de derecho público, ni son un recetario omnicomprensivo para la vida en sociedad, sino que hay unos principios fundamentales, ¿no? Y yo qué sé, pues Madrid centro sin gas, con baja emisiones, zona de baja emisiones que se va a extender a todas las ciudades, pues hay que decir algo, pues mire ustedes, son cuestiones técnicas, ¿no? Por las autovías hay que ir a 120, a 130 o como en Alemania que no hay límites, pues mire ustedes, son cuestiones técnicas, ahí no tenemos que decir nada. Pues España se tiene que retirar de Eurovisión o no se tiene que retirar, pues mire ustedes, son cuestiones técnicas o cuestiones cantoras, ¿no? Total, siempre quedamos casi los últimos y demás, pues en fin, de poco nos sirve tampoco. Desde el año, creo que fue 68-69, cuando Maciel ganó con el La La La, pues, y luego Salomé, ¿no? Al año siguiente, desde que llegaste vivo cantando, pues entonces poco futuro y poca trayectoria hemos tenido en Eurovisión. Pero ya digo, son cuestiones que no hay que pronunciarse. En cuanto el tema de Tierra Santa es un tema, como ha dicho el Papa Benedicto XVI, el Papa León XIV, es un tema complejo, es un tema doloroso. Estamos muy cercanos, como se ha manifestado, a la población de Gaza. Sufrimos con los cristianos palestinos que allí viven y con toda la población, ¿no? Y evidentemente el deseo de unos y de otros no puede ser el acabar con el otro pueblo, ¿no? No puede ser acabar con el otro pueblo. La solución que ofrece las Naciones Unidas y que también la Santa Sede se adhiere a ella es hablar de dos estados, ¿no? De dos estados, quizá es una vía. Miren, hay un caso, ¿no? En Roma, como saben ustedes, Roma es una ciudad con dos estados. En 1870 se crea una crisis no pequeña cuando el Reino de Italia invade Roma. De Roma en tiempos de Pío IX se crea también una crisis internacional, al menos para las potencias cristianas. Y después de 60 años prácticamente se llega a esa solución que es indicativa. Entonces, bueno, pues ese puede ser un camino de solución. La causa próxima, como saben todos ustedes, la causa próxima de esta situación es que en octubre del año 23, de 2023, se produce un acto terrorista de Hamás contra civiles del territorio de Israel, una incursión desde Gaza de un grupo terrorista y allí matan y secuestran a civiles, a niños, a mujeres, a hombres. Nosotros, como sociedad española, que durante décadas hemos sufrido el azote, la plaga del terrorismo, tenemos que estar especialmente sensibilizados por lo que significa el terrorismo. Ahora bien, por otra parte, el uso de la fuerza y el uso de la violencia, y aquí tenemos a mi querido teniente general de la UME, que de eso sabe mucho más, no es indiscriminado y no es absolutamente libre. Hay un jus, que decía el derecho romano, los clásicos, hay un jus in bello. En la guerra hay un derecho. Y ahí están las convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, tiene que haber una proporcionalidad, no puede haber una discriminación, tiene que haber un respeto a la población civil, tiene que facilitarse esa ayuda humanitaria y, por lo tanto, aunque en origen haya habido un acto ilícito, un acto injusto, también en la respuesta tiene que atenerse a la justicia y al derecho.
el terrorismo no se puede combatir con terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es lícito. Entonces, tanto esa respuesta tiene que atenerse. Por lo tanto, hay que atenerse a ello, y el uso de la violencia también para denunciar lo que ocurre en Gaza, una situación condenable. Vemos las imágenes terribles de hambruna, de hospitales bombardeados, etcétera, pero la violencia engendra violencia, y por lo tanto hay que mantenerse siempre en los parámetros del derecho internacional, del derecho humanitario. Me han pedido la palabra, adelante. Don César, usted lleva ya varios años muy intensos al frente de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal. Mi pregunta, podríamos decir, puede ser algo delicada. Le agradecería que nos pudiera hacer una radiografía de la situación de la Iglesia Católica aquí en España, teniendo en cuenta las pocas vocaciones, teniendo en cuenta que España es uno de los líderes europeos con menos natalidad, con más separaciones matrimoniales, con más fracaso escolar, con todo ello que tiene que ver mucho, como es lógico, con la convivencia, con la educación y otros planteamientos. Bien, don Ignacio, sí, voy a hacer 3 años de estar al servicio de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal, y la Secretaría General no soy yo. Pobre Secretaría General si fuera yo solo. Aprovecho aquí para agradecer públicamente a mis magníficos colaboradores que me acompañan, los 2 vicesecretarios para asuntos generales, para asuntos económicos, el jefe de la Oficina de Información, del director de la Oficina de Información, la directora adjunta, mi secretaria, nuestra secretaria de la Secretaría General. Somos un equipo y llevamos adelante eso. Yo solo no podría hacer eso, ni mucho menos. Además estoy pluriempleado, no tengo el pluriempleo de Toledo y de la Conferencia Episcopal. Una radiografía de la Iglesia Católica en España. Mire, una radiografía en el ámbito, si quieren, más externo, pero que es también imagen fiel de lo que ocurre en el interior, la tiene usted cada año en la memoria de actividades de la Iglesia, que presentamos cada año, donde damos datos desde el número, como usted ha apuntado, el número de matrimonios, el número de vocaciones, el número de bautismos, etcétera, ¿no? Y que este año, si Dios quiere, pues también la presentaremos, porque en un ejercicio de transparencia no solamente a la Iglesia Católica, sino a la sociedad española. Ahí está trabajando mucho la Vicesecretaría para Asuntos Económicos con la Oficina de Transparencia. Usted ha marcado pues unos datos que son reales y que están ahí, ¿no? La baja de vocaciones, la baja natalidad, etcétera. Ahora, no por caer en el principio de que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Son tendencias y son realidades que ocurren en Europa Occidental, en este llamado primer mundo. ¿Alguna excepción en Europa? Bueno, pues quizá Polonia, Croacia, ¿no? Donde estos datos pues son distintos. Pero es una realidad. ¿Es todo negativo? Bueno, aparentemente esos parámetros, esas cifras son negativas, pero hay una realidad también, la otra cara de la moneda. Es que hoy día, donde no existe ese paraguas, digamos, social, donde, bueno, pues hace unos años en España existía, hemos hablado de ello, por la confesionalidad, hoy día el que opta por ser cristiano hace lo cual no estoy diciendo que el de antes no estuviera convencido, aviso para navegantes, pero que hoy el que opta para ser cristiano ha hecho una opción fundamental en su vida. Hoy la pareja de jóvenes que opta por casarse, recibir el sacramento del matrimonio, tienen que estar convencidos para ello. Hoy los padres que eligen bautizar a su hijo es que están plenamente convencidos para ello. Hoy el que va a misa el domingo es porque está convencido para ello, porque hay miles de ofertas legítimas de ocio, culturales, para hacer el domingo, ¿no? Y luego ahí también hay testimonios impresionantes
¿no? Pues de familias, de laicos, de laicas, de vida consagrada, que están en las nuevas fronteras anunciando a Jesucristo. Eso en España. Pero a nivel de Iglesia Universal, pues evidentemente hay en otros contextos, en otros ámbitos, es una iglesia pujante, viva. Somos Monseñor Giuseppe, que ha estado por África, pues podría dar testimonio de ellos, o en otros continentes, ¿no? Por lo tanto, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Estamos, como señalamos los obispos en el documento El Dios fiel mantiene su alianza, estamos no en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y ahí, evidentemente, lo que nos queda a todos los cristianos es el compromiso que tenemos que asumir para hacer que el Evangelio siga siendo buena noticia, que no sea una pieza de museo. Está muy bien que tengamos museos, está bien que tengamos obras de arte, pero la razón fundamental es el anuncio. Seguir anunciando que el Evangelio es buena nueva y que es un acontecimiento transformador, pues, para cada hombre y para cada mujer. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradezco de nuevo a todos ustedes su presencia y su compañía. Agradezco al general su presencia y su presentación. Don César ha hablado con coherencia y con valentía, de manera que quien tenga oídos para oír, que oiga. Muchas gracias a todos.